Cordial saludo, mi nombre es Dani Givet Vergel Bautista, estudiante de Psicología en la Universidad Nacional Abierta a Distancia. Les voy a hablar sobre las teorías de la personalidad. Como introducción, puedo decir que mediante la elaboración de este trabajo se evidencian las diferentes teorías sobre la personalidad y sus exponentes más relevantes. De esta manera, cabe resaltar las diferentes herramientas que nos brindan estas bases teóricas para comprender algunas etapas de la vida y saber cómo enfrentarlas con éxito a nivel personal y profesional. Abordar cada temática y analizarla desde las diferentes perspectivas nos permiten profundizarnos sobre un amplio modelo teórico basado en evidencias sistémicas y científicamente contrastadas que aportan una clara y concisa definición del término personalidad, conducta y comportamiento de cada individuo. Como objetivo general, abordar las teorías de la personalidad, sus componentes y cómo la definen los autores integrando matices biológicos, humanistas, cognitivas, psicoanalíticas y los rasgos para construir conocimientos que suscriban habilidades en la praxis diaria de quienes las estudian. Como objetivo específico, alcanzar la comprensión teórica sobre el desarrollo de la personalidad y sus implicaciones en la conducta humana, integrando las diferentes perspectivas con el fin de obtener un significado amplio de la personalidad. Abordar la personalidad para describir parte del desarrollo humano y su articulación en los diferentes contextos con el fin de tener herramientas válidas para su análisis. Teoría biológica de la personalidad. Esta estudia cómo se desarrolla la cognición del ser humano a lo largo de sus etapas y cómo cambia la conducta durante el crecimiento. Estas bases biológicas de la personalidad se centran en por qué y cómo los rasgos de la personalidad se manifiestan a través de la biología. Además, identifica los rasgos de la personalidad. Entre sus principales exponentes tenemos a William Sheldon, a Booth y a Eysenck. Booth nos dice que el comportamiento tiene una base genética y ambiental. Es por ello que junto con Pluming plantea 3 tipos de temperamento. Estos son nivel de actividad, sociabilidad y emocionabilidad, donde describe el nivel de actividad como aquella parte física e interactiva del ser humano y la sociabilidad como aquella parte donde influye la interacción social. Cabe resaltar que en la emocionabilidad se resaltan los diferentes tipos de emociones. Eysenck combina la tradición correlacional con el modelo descriptivo o taxonómico con la experimental, ese modelo causal o explicativo, hablando así de un modelo descriptivo de 3 dimensiones independientes para describir la personalidad, los cuales son los siguientes: el neuroticismo, el extraversión y el psicoticismo. William Sheldon desarrolló la psicología constitucional. Esta es el estudio de las relaciones entre los atributos físicos y rasgos de la personalidad. Es por ello que él plantea el somatotipo, donde define esa parte física de los seres humanos y las define como endomorfia, mesomorfia y ectomorfia, asociando a cada una, como ejemplo, en la endomorfia la gordura, la mesomorfia aquella con textura muscular y la ectomorfia como aquella con textura delgada. Respecto al temperamento, lo define en 3 tipos diferentes: la viscerotonía, la somatonía y la serotonía, donde en la viscerotonía se resalta la parte de paz y tranquilidad en el ser humano, la somatotonía, aquella parte arriesgada y de adrenalina, y la serotonía, aquella parte donde el ser humano se centra en un mismo pensamiento y se encierra en sí mismo. Teoría cognitiva de la personalidad. Plantea que la conducta está guiada por la manera como se piensa y se actúa frente a una situación. Sin embargo, no deja de lado las contingencias que ofrece el ambiente inmediato ante cualquier situación. Su principal exponente es Bandura, al igual que Rotter y Michel. Bandura dice que el ambiente influye en la manera de comportarse y por lo tanto modifica las expectativas del individuo ante otras situaciones respecto a su comportamiento. Para él, la personalidad es la interacción entre cognición, aprendizaje y ambiente, considerando así que los humanos son seres activos, únicos y complejos, destacando el comportamiento y la autorregulación. Rotter presentó una escala para evaluar las expectativas generalizadas del individuo sobre el control interno o externo del razonamiento. Esta escala consiste en un inventario autodescriptivo de selección forzada construido en el contexto del aprendizaje social. Michel
se interesó por el estudio de las variables personales del aprendizaje social cognitivo, variables que generaron de otra manera la manera de percibir las diferentes conductas o las diferencias conductuales. Una de ellas es la especificidad situacional, donde el individuo se comporta dependiendo de la situación en la que se encuentre. Otras de ellas son los aspectos adaptativos de la autorregulación de la personalidad y la diferenciación del funcionamiento humano a nivel perceptual y cognitivo. Por otra parte, Kelly planteó como concepto estructural de la personalidad el constructo. Esta es una manera de construir o interpretar el mundo. Mayormente este término es utilizado por las personas para anticipar o experimentar sucesos, pues quien los interpreta les da una estructura y un significado. Teoría del aprendizaje social. Aquí sus máximos exponentes son Albert Bandura y Julian Rother, donde Bandura nos dice que el ambiente causa la conducta ciertamente, pero la conducta también causa el ambiente, es decir, que allí se presenta como una especie de ciclo que él determina el determinismo recíproco. Rother considera que el patrón de conducta que implementamos habitualmente es un elemento derivado del aprendizaje y la interacción social. Es decir, que actuamos con base a la existencia de necesidades y de la visualización y valoración tanto de estas como de las posibles conductas que hemos aprendido a llevar a cabo. Para él, la interacción social es la base de este aprendizaje. Teoría humanista de la personalidad. Su principal exponente es Maslow y Adler, donde nos dice que los humanos están motivados positivamente y progresan hacia niveles más elevados de funcionamiento. Maslow nos dice que su esfuerzo va dirigido a desarrollar las potencialidades, las capacidades de escoger y la creatividad de las personas. Él no se centra en casos clínicos, solo define personas sanas. Es por ello que él elabora como una pirámide de necesidades del ser humano, donde la autorrealización es aquella parte creativa, moral del ser humano. El reconocimiento resalta la parte de poder, de emprender. La afiliación va relacionada a la parte emocional, a las necesidades afectivas e incluso las relaciones sexuales, y la seguridad a aquella parte de salud. Adler escribió sobre las fuerzas que contribuyen a estimular un crecimiento positivo y a motivar el perfeccionamiento. Él plantea 7 principios para explicar y comprender la conducta humana. Estos son sentimiento de inferioridad, sentimiento de superioridad, estilo de vida, self creativo, self consciente, donde el self se define como el yo, metas ficticias e interés social. Teoría de los rasgos. Estas son características particulares de cada individuo, como el temperamento, la habilidad emocional, los valores, la adaptación, y permiten girar en torno a una característica en particular. Raymond Cutler agrupó los rasgos en 4 formas: los comunes, los superficiales, los constitucionales y los dinámicos. Los dinámicos como aquella parte positiva, como aquella parte donde siempre se busca la superioridad, y este motiva a las personas hacia la meta. Los constitucionales dependen de la herencia. Los superficiales son aquellos más fáciles de observar, aquellos que están a simple vista, y los comunes son propios de todas las personas. Teoría psicodinámica de la personalidad. Aquí su máximo exponente es Sigmund Freud, y nos dice que la conducta de una persona es el resultado de las fuerzas psicológicas que operan dentro del individuo y que por lo general se dan fuera de la conciencia. Esta conducta y esta fuerza psicológica que opera dentro del individuo, él la denomina como el ello, el yo y el superyo, donde el ello es una única estructura que se encuentra presente en el nacimiento y es totalmente inconsciente. Se interesa en satisfacer los deseos del niño con el fin de evitar el dolor, aunque resalta que el niño solo tiene 2 maneras de obtener placer, que son las acciones reflejas y a través de la fantasía. Por otra parte, el yo se encuentra entre el consciente y lo preconsciente y busca satisfacer los deseos del ello en el mundo exterior. Por otra parte, el superyo cumple con las veces de guardián moral. Entonces tiene la función de vigilar al yo para tratar de conducirlo hacia las acciones morales socialmente aceptadas. Él, por otra parte, también plantea las etapas psicosexuales.
como la etapa oral, la etapa anal, la etapa fálica y la etapa de latencia. La etapa oral, desde el nacimiento hasta los 18 meses, esta se resalta que el niño obtiene placer al succionar el pecho de la madre. Ya en la etapa anal, este placer se obtiene y se experimenta a través de la expulsión y la retención de heces fecales. En la etapa fálica, que va desde los 3 a los 6 años, los niños empiezan a descubrir sus genitales y en esta etapa puede producirse el complejo de Electra o el complejo de Edipo, que es aquella atracción por el sexo opuesto por alguna de sus padres. Etapa de latencia, de 6 hasta los 13 años de edad, ya el interés por el sexo disminuye y ya pueden jugar con los demás niños, ya sean de sexo contrario, sin ninguna dificultad. Como conclusión de este trabajo, puedo decir que me ayudó a determinar las características diferenciales de cada una de las teorías de la personalidad y también pude hacer énfasis de cada uno de los autores, comprendiendo así múltiples conceptos y definiciones abordadas, desde la personalidad, desde la conducta y desde el comportamiento del ser humano. Muchas gracias.